Buenas tardes, les damos la bienvenida a este bloque de capacitaciones AOA, donde hoy abordaremos el tema de programas de vivienda e integración social con el que cuenta el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Le doy las gracias a nuestros invitados por aceptar esta invitación. A Carlos Marambio, ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica, quien se ha desempeñado en el sector privado en el ámbito de la construcción y en los dos gobiernos del presidente Sebastián Piñera, primero como asesor del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y hoy como jefe de la División de Política Habitacional, DPH, quien presentará y explicará los programas de vivienda e integración social me enredé, con que cuenta el MIMBU, y luego daremos paso a un conversatorio con él y tres de nuestros arquitectos asociados. Leticia Segovia, arquitecta y gerente del área de edificios de la oficina de Jorge Ramírez Arquitectura; Juan Pablo Parentini, arquitecto socio y gerente general de Parentini Arquitectura. Moderará Juan Pablo Badía, arquitecto socio de la oficina Badía y Sofía. Cabe destacar que los tres han trabajado en proyectos de vivienda e integración del ministerio, así que va a ser muy entretenida esta conversación que ya previamente estábamos teniendo, así que la tuvimos que cortar para poder empezar. Así que, Carlos, te damos la bienvenida para que comiences con tu presentación. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Mónica, también por este espacio. Aprovecho de saludarlos y bueno, voy a compartir una presentación breve de qué es lo que hace el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, qué programas habitacionales tiene, cuáles son sus ejes y focos principales que trabajamos hoy en día. Les voy a compartir entonces la presentación. Y no sé si alguien me dice si se ve pantalla completa. Sí, perfecto. Ya, súper. Bueno, primero algunos datos que probablemente varios los conocemos y otros no tanto. La población de Chile, según el censo 2017, 17,5 millones de habitantes, 6,5 millones de viviendas componen nuestro país, según ese censo. El PIB per cápita son datos recientes, ¿no es cierto? Casi $25,000. Y aquí empieza algo que también comentábamos, cuál es el peso de construcción de la vivienda en el PIB, en la actividad. Y es un 5,1% el presupuesto del sector público. El año 2021 está destinado a vivienda. Un 6% del PIB, un 62,3% de la inversión nacional está destinada a la construcción, según el Banco Central. 17% de la inversión nacional destinada a vivienda. 8,4% de los empleos están relacionados a la construcción. Es decir, es claramente un rubro muy relevante. Por otro lado, según la CACEN, ahora hay que volver a mirarla, ¿no es cierto?, con los nuevos datos, pero hay un 8,6% pobreza. Y los últimos datos que tenemos es del censo, el déficit cuantitativo, son 393,000 requerimientos de vivienda, que fue una baja respecto al censo del 2002. Y recientemente tenemos el resultado de la CACEN 2020, que nos dice que subieron los requerimientos habitacionales a 438,000 requerimientos de vivienda, más los campamentos, es la cifra que dimos como ministerio en el último reporte de déficit del país. Otros datos relevantes: el 45% de los hogares chilenos adquirió su vivienda con algún subsidio, según CACEN 2017, y 5 de cada 10 viviendas nuevas entre el año 2002 y 2020 fueron adquiridas o construidas con subsidio. O sea, es realmente muy fuerte la inversión en vivienda y la participación de la política ministerial en ese parque habitacional y en la construcción de vivienda. Y siempre lo pongo como nota que es un poco disonante lo anterior, pero no es menor. Es que tenemos como país una fuerte exposición al riesgo, por lo tanto, nuestro comportamiento habitacional está marcado por un crecimiento vegetativo, pero también por ciertos desastres naturales que nos impactan cada cierto tiempo. El Ministerio hoy día está trabajando en 10 años en 3 emergencias distintas, una de ellas la más importante, el 27F, el terremoto, ¿no es cierto? Pero hay muchas más que involucran el tema habitacional. Aproximadamente 270,000 viviendas hemos tenido que reconstruir o reparar producto de las emergencias naturales, que obviamente son un gran tema hoy en día.
Si quisiéramos agrupar en dos grandes ejes las acciones del Estado, bueno, hay un gran eje que es la vivienda sin deuda, y que básicamente son viviendas hasta las 1000 UF, un poco más en algunas partes, donde el subsidio cubre casi el 100% del valor de la vivienda y donde también hay un pequeño aporte de las familias. Estamos hablando de un programa que se llama el Fondo Solidario de Elección de Vivienda, probablemente ustedes también conocidos. También tenemos un programa que apoya a los sectores medios y que permite compras de vivienda en algunas regiones hasta las 2.200 UF, en otras regiones 2.400, incluso este año esperamos llegar a ventas de 2.800 UF en el máximo valor en el que el Ministerio financia o aporta financiamiento con subsidio, con ahorros mayores en este caso, y por supuesto también buscando que esas viviendas sean también financiadas con créditos hipotecarios. Ya voy a entrar en más detalle respecto a estas líneas. Ya hablamos del déficit cuantitativo, alrededor de 400.000 viviendas, pero en la CACEN mencioné 438.000 más la estimación de campamentos, llegamos a más o menos las 500.000 viviendas en requerimientos de vivienda. Y en el déficit cualitativo, que es un déficit quizás menos conocido, pero probablemente por los arquitectos muy conocido también, reparaciones, ampliaciones de vivienda, reparaciones de condominios sociales, de vivienda económica, eficiencia energética, una línea muy, muy importante, intervención del Ministerio en lo que es mejora de la vivienda, mejora de la calidad de la vivienda, sea en altura o sea en extensión. Solo para mostrar, también conversábamos esto, que el desafío habitacional es cada vez más grande, pero también así ha sido el presupuesto ministerial. El presupuesto del ministerio, como lo pueden ver en los últimos 3 años, llega a los 1,4 billones de pesos chilenos. Es realmente muy, muy grande. Pueden ver la inversión anterior, era cercano al billón de pesos en el año. Pero claramente los 3 últimos años hay una inversión muy, muy fuerte en vivienda y que se ha mantenido el año 2021. Respecto a los programas habitacionales, aquí dejé una muestra más o menos en dólares de la relevancia que tiene cada uno de los programas. Aquí, discúlpenme, pero los puse con las siglas que nos encantan tanto al Ministerio, los DS, el DS 49, el año 2021 es la mayor componente de financiamiento del Estado. Luego viene el DS 27, que es el decreto relativo a los mejoramientos, a las ampliaciones. Luego viene el DS 19, que conversábamos también en extenso antes, con alrededor de 524 millones de dólares. Y luego vienen otros programas como el DS 1, de subsidio de apoyo a la clase media, el DS 52 de arriendo, DS 10 vivienda rural, mejoramiento y construcción de vivienda rural, y el leasing, que también es un poquito menos conocido, pero que ha ido creciendo también en el tiempo como una alternativa de financiamiento interesante. Vamos a partir de lo que es el déficit cualitativo, brevemente. Hoy día hay un decreto que lo rige en su mayor, hay 2 decretos en realidad, el 255 y el 27. El decreto 27 tiene 4 líneas de acción fundamentales. Uno de ellos es el equipamiento comunitario, es decir, en sectores o terrenos disponibles de barrios, uno puede construir edificaciones como sedes sociales, bibliotecas, canchas, en fin. Es una vía que apoya a agrupaciones de vecinos, básicamente, o personalidades jurídicas como clubes deportivos u otro de nivel de barrio, digamos, con proyectos de hasta las 7.500 UF en el barrio. Así que este programa ha sido muy, muy relevante en el último tiempo, ha crecido muchísimo, con proyectos realmente muy, muy interesantes, lo que ha llegado como mejoras en los barrios. El segundo capítulo que aparece ahí, mejoramiento de vivienda, básicamente vivienda aislada, ampliaciones, mejoramientos de redes eléctricas, sanitarias, van en este capítulo. En el tercer capítulo, una inversión del Estado muy relevante en condominios sociales, básicamente proyectos que construyó el Estado en programas sin deuda de hace 20 o 30 años, y menos de repente nos toca también, entramos a repararlos, ajustarlos, ampliarlos, porque por ejemplo, no cumplían metrajes
razonables para poder habitar en un departamento, y mediante este programa hacemos esos trabajos de mejoramiento. Y por último, un ámbito que ha ido con muy fuerte crecimiento es el ámbito de la eficiencia energética. Quienes trabajen en probablemente las ciudades, las grandes capitales regionales, sobre todo en el sur de Chile, y grandes ciudades, se han dado cuenta que este es un programa que ha ido absolutamente en crecimiento, uno, para mejorar la habitabilidad térmica de las viviendas, y aplicándose en planes de contaminación atmosférica que tienen las regiones, muchas de las regiones del país. Entonces, este programa también ha ido con mucho crecimiento, y finalmente dejo aparte otro decreto, que es el decreto 10, donde también se mejoran las viviendas rurales. Uno de los déficits más duros que tenemos en Chile, pero muy silencioso, es el déficit rural. Probablemente muchos conocerán la situación que hay en muchas familias de campo que tienen condiciones muy precarias de vivienda y muchas veces sin servicios. Bueno, este programa también va a atender a las familias que viven más aisladas en nuestro país. Más o menos los ámbitos de acción, entonces, en el capítulo de equipamiento comunitario van proyectos entre las 250 UF y las 7.500 UF, proyectos de mejoramiento de la vivienda entre 100 y 500 UF, y básicamente llevamos más de 1.340.000 subsidios entregados, una brutalidad. Yo hace más o menos 2 semanas atrás nos juntamos con todos los directores Serviu y Ceremis y les di un dato que es súper relevante como para tratar de dimensionar qué es lo que hace este programa. Y les decía que en estos 4 años de administración es como que hubiéramos tomado todas las viviendas de la región de Los Ríos hasta Magallanes y las hubiéramos mejorado. Eso es lo que hemos hecho en 4 años. Los ríos, los lagos, Aysén y Magallanes suman más o menos 500.000 viviendas, que es la cantidad de subsidios que hemos entregado por el programa de mejoramiento. Entonces es un programa que es muy incidente. Y que por supuesto tiene una alta participación de distintos gremios, entre ellos el gremio de los arquitectos, por supuesto. Luego tenemos la atención al déficit cuantitativo, ya hablamos del déficit. ¿Cuáles son los programas que atienden a la falta de una vivienda? El DC49, Fondo Solidario de Elección de Vivienda, es un programa realmente muy fuerte del Ministerio. Desde el año 2000 a la fecha se ha constituido en un eje que, por ejemplo, aparte de atender a las familias sin deuda, trabaja muy fuerte la línea de campamentos. Es un programa versátil que nos permite también responder ante las emergencias naturales, y aparte de eso, por supuesto, trabajar con los comités de vivienda fundamentalmente. Luego también tenemos el programa de atención a los sectores medios, DC1. El año pasado contamos con una mejora sustantiva del DC1, mejoraron los montos de subsidios, incluso en las viviendas sobre las 1.400 UF, llega a ser el doble de subsidio. Entonces es una mejora realmente muy importante para la clase media que tenemos a través de la modificación del DC1. Un programa muy importante también de los últimos años, que también lo conversábamos antes de partir esta exposición, qué relevante ha sido el programa en Chile de integración social y territorial, el DS19, del que muchos de ustedes participan y conocen bastante bien. Otro eje en crecimiento es el de las viviendas en arriendo. En Chile cada vez hay más familias que arriendan, cada vez hay más proyectos inmobiliarios de arriendo. Es porque hoy día las familias tienen una necesidad de moverse, y el programa DS52 es un subsidio a la demanda que los apoya en el gasto mensual de arriendo. Y por último, lo mencioné también en el déficit cualitativo, el programa de vivienda rural también construye viviendas nuevas y pequeños conjuntos habitacionales de menos de hasta 60 viviendas en la zona rural del país. Fondo Solidario de Elección de Vivienda no me voy a tener demasiado, pero se compone de varios subsidios, base, localización, premios al ahorro. Todo esto hace un programa muy fuerte, donde tenemos más de 34 millones de UF este año para construcción de viviendas sin deuda. Y también para la entrega de subsidios individuales que aplican muchos de ellos en estos proyectos de integración social, por ejemplo. Llevamos más de 213.000 subsidios entregados por esta vía del Fondo Solidario. Algunas líneas de acción que les quiero mostrar ahí. Construcción en nuevos terrenos a través de loteo, a través de edificación en altura, todo esto en el Fondo Solidario de Elección de Vivienda, construcción en sitio propio, pero algunas nuevas líneas que hemos trabajado muchísimo, quizás lo han oído ustedes en distintos ámbitos, la construcción en sitio propio, la densificación del predio en los pequeños condominios, es una línea que hemos ido empujando mucho como ministerio por las
riqueza que tiene que darse la familia en el lugar donde creció, y sí tiene muchas dificultades también para el desarrollo, pero lo hemos empujado con mucha fuerza y lo hemos ido simplificando también en su operación. La adquisición de vivienda construida, también a través de este programa regeneramos grandes conjuntos habitacionales, algunos de ellos en Bajos de Mena, en Quilicura, la Parinacota, una población muy conocida de Quilicura, las Américas, muchos, básicamente 14 territorios muy difíciles, muy complejos, los regeneramos a través de este programa, y por supuesto también la atención a campamentos, que ha sido un eje muy, muy importante este año de atención. Por último, mencionar dos instrumentos relativamente nuevos, que es lo que se ha escuchado hablar probablemente del Banco de Suelo. El Ministerio a través del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, hemos dispuesto un mecanismo financiero para comprar suelo de manera más rápida. El Estado era muy, muy, muy lento en lo que era adquisición de suelo, y obviamente hoy día tenemos una herramienta que lo permite hacer más rápido. Entonces, una de esas glosas permite al Serviu comprar suelo para desarrollar proyectos habitacionales sin comité, y otra herramienta, que es la glosa 12, permite comprar suelo con comité, con entidad patrocinante, con constructora, pero básicamente lo que hace es comprar el suelo como primer hito, y después se desarrolla el proyecto, lo que nos permitió también acelerar los procesos bastante. Y lo que se muestra ahí en las imágenes son dos pequeños condominios, ambos están construidos, uno en Cerro Florida, en Valparaíso, el otro en Peñalolén, que son iniciativas que ya por suerte llevamos varias unidades construidas en el país. Si voy muy rápido me dicen, bueno, voy a ir avanzando y después abrimos la conversación. El subsidio a sectores medios permite comprar una vivienda hasta las 2.200 UF en el Chile Central, 2.400 UF, 2.600 UF en zonas extremas, y lo que les mencionaba, el subsidio varía, es variable, entre 600 UF y 250, antes era 125 UF el subsidio para una vivienda de 2.000 UF, ahora 250, subsidio en uno de los cambios más relevantes de este decreto. Otro cambio relevante del DC1 es que premia a las personas que han pasado por el subsidio de arriendo antes. Si yo arrendé una vivienda y después voy a adquirir vía DC1 una vivienda, recibo un premio en puntaje y un premio en UFs. Así que esperamos eso también sea una señal para que el arriendo sea un buen camino de transición luego de la vivienda definitiva para muchas familias. Es un programa que bordea casi las 7 millones de UF, donde se compone de 3 vías el financiamiento: ahorro, subsidio y un crédito hipotecario. Hoy día el DC1, la mitad de los subsidios DC1 aplican con crédito hipotecario y la otra mitad sin crédito hipotecario. Lo que estamos empujando es que este decreto sea mucho más con crédito hipotecario, que fue también el origen en su naturaleza, lo que buscaba solucionar este subsidio. Así que seguiremos empujando para que este decreto justamente vaya apuntalado con la banca, también con los créditos bancarios. Tiene dos mejoras que son muy, muy importantes, que son poco conocidas. Uno es seguro de cesantía. Si me quedo cesante, se paga 6 meses de dividendo. Eso llegará a ocurrir. Y lo otro es que si yo pago mi dividendo al día, tiene esos descuentos que se señalan en esta tablita, que mi crédito es hasta las 500 UF y pago oportunamente, se descuenta un 20% del dividendo. Yo creo que todos los que quizás pagamos un crédito hipotecario, un 20% de descuento es un monto muy, muy relevante para el bolsillo familiar, o entre las 500 y las 900 UF un 15%, entre las 901 y las 1200 un 10%, por pagar oportunamente. Esta sola medida ha hecho que la morosidad, olvídense lo que ha bajado, y muy agradecido esto por las instituciones financieras, que también obviamente en un principio ven cierto riesgo en invertir o entregar créditos a familias con subsidio del Estado. Hoy día eso quedó en un mito, porque claramente con esta medida también mejoró mucho la oportunidad del pago. El programa de arriendo, un programa que ha ido en crecimiento. Este año tenemos casi 4 millones de UF, el próximo año va a ir en crecimiento nuevamente, esperamos, con discusión de la ley de presupuesto del año 2022. Y hoy día con subsidios de arriendo que, por ejemplo, en la región metropolitana permiten arrendar hasta las 13 UF. Le hicimos un ajuste muy reciente, de 11 UF a 13 UF en la región metropolitana, y un aumento del subsidio de las 4,2 a 4,9 UF mensuales. ¿Qué es lo que ha permitido este subsidio de arriendo? Básicamente que la gente pueda cambiarse de ciudad si busca trabajo o si busca una vivienda más grande. En fin, este tipo de subsidio se amolda a esa flexibilidad que necesitan las familias, o esa transitoriedad, y claramente ha sido
un subsidio muy demandado en distintos segmentos de la población. Por ejemplo, hay un subsidio o un llamado que atiende a los adultos mayores. En el caso de los adultos mayores, este subsidio cubre entre un 90 a un 95% del canon de arriendo. Y además de eso, este subsidio dura más o menos 24 meses, se le renueva automáticamente a los adultos mayores después de ese periodo. Así que es una tremenda ayuda en ese segmento de la población. También el año pasado, con motivo de la pandemia, a través de un llamado especial de arriendo, hubo un impacto muy fuerte en quienes arrendaban hasta 600.000 pesos, recibían un bono por 3 meses de 250.000 pesos, que claramente fue una ayuda muy importante durante esta crisis y pandemia. Muy importante también, estamos metiéndonos también en oferta de arriendo, que es algo nuevo, ¿no? El Estado ha generado algunas iniciativas pilotos de oferta de arriendo, pero durante este año, por ejemplo, vamos a impulsar 3 nuevos proyectos en terrenos fiscales, y además de eso vamos a lanzar un llamado muy pronto de oferta de arriendo en suelo público. Lo que estamos viendo es que esto sea la punta de lanza para una política de oferta de arriendo más amplia. Por lo tanto, lo que esperamos es que durante los próximos años la oferta de arriendo ya no sea tema en Chile, sobre todo oferta de arriendo, digo, asequible, porque hoy día hay muchos, sobre todo en la región metropolitana, proyectos de arriendo por la vía de los multifamilies, pero también esperamos que haya oferta en otras regiones y para montos de arriendo más acotados que permitan ingresar a familias de más bajos ingresos. Algunos de estos proyectos están en la región metropolitana, en Valparaíso, Maule, Valdivia, y en el norte también de Chile esperamos en las regiones de Antofagasta y Arica impulsar proyectos de arriendo, de oferta de arriendo también. Así que este es un camino que va tomando mucha fuerza. Llegamos al DS19 como también muy relevante. Lo que aparece ahí es el porcentaje de viviendas sin deuda que hemos en estos 5 años logrado. Un 28% de las viviendas corresponden a viviendas sin deuda a través del DC49 o el DC1. Las virtudes de este programa son muchas. El programa de este año son 25.000 viviendas en las distintas modalidades, más de 12 millones de UF, permite buscar buenas localizaciones en áreas urbanas, en grandes urbes también, permite focalizar o ordenar y generar proyectos donde hay gran déficit y demanda. Obviamente promueve la integración social de familias de distintos ingresos en un mismo proyecto. Y qué duda cabe de esto, en el Ministerio siempre hemos sacado mucho pecho, por decirlo de alguna manera, con la calidad de los proyectos de integración social. Realmente son proyectos que yo creo que en la conciencia colectiva de los chilenos no está el proyecto de integración dentro. Si uno le habla de vivienda subsidiada por el Estado con ayuda de financiamiento, el DS19 está muy por sobre ese colectivo, diría yo. Fue una vivienda muy, muy alto estándar, con buenos equipamientos. Así que realmente son proyectos de mucha calidad. ¿Qué es lo que se ha hecho hasta el momento en el DS19? Brutales los números. Llegamos a casi 220.000 viviendas el año 2020, más 25.000, vamos a llegar cerca de las 250.000 viviendas durante la vida de este decreto. Medio millón de empleos, realmente es muy, muy importante el impacto que ha tenido este programa. Y con una de las cosas más relevantes y más impactantes, yo creo que también llaman la atención a nivel latinoamericano, es que permite una colaboración público-privada que es poco conocida. Este es un decreto que funciona muy bien en Chile y que muchos países han visto, oye, cómo funciona, cómo financian, cómo esto el préstamo de enlace, cómo gatillan que los privados se sumen a proyectos de este tipo. La verdad es que ha sido tremendamente exitoso y también muy admirado desde otros países lo que hemos logrado en un convenio público-privado a través de estos proyectos. Por último, no lo quiero dejar fuera, un programa que realmente es muy bueno también en calidad, es el programa de habitabilidad rural. Ahí se ve una imagen, permite construir viviendas en localidades aisladas, en zonas urbanas de hasta 5.000 habitantes, permite mejorar vivienda existente, construir viviendas nuevas y también equipamientos comunitarios. La población rural, según censo, son casi 3 millones de habitantes, una población bastante grande. Y la población en localidades hasta 5.000 habitantes de 600.000 habitantes. Como pueden ver ahí, una vivienda de muy alto estándar, con obviamente una habitabilidad térmica muy importante, con elementos que también resaltan el patrimonio arquitectónico de la zona. En este caso es un proyecto en la región de la Araucanía, pero así como estos hay muchos proyectos rurales que los invito a conocer porque realmente son muy buenos proyectos.
¿En qué estamos hoy día? Estamos activando generación de proyectos rurales porque hemos entregado una cantidad de subsidios muy importante, casi 30.000 subsidios en este programa. Algunos de ellos no tienen proyecto aún, entonces también hago una invitación a conocer este programa porque realmente hay proyectos maravillosos que están esperando por desarrollarse, digamos, y nos cuesta también enganchar a veces desarrollo de proyectos. Muchos de estos proyectos los realizan las municipalidades con los escasos recursos que tienen, entonces tenemos varios subsidios entregados que necesitamos concretarlos en proyectos. Una de las iniciativas para que esto pase es una página en el ministerio que permite incorporar vivienda tipo y por lo tanto utilizar viviendas tipo en la construcción de vivienda rural, viviendas modulares, vivienda tipo, todos estos tipos de soluciones son bienvenidas para poder desarrollar este proyecto de habitabilidad rural. Así que si alguien está interesado, también aprovecho de dejar la invitación, que nos contacte para poder desarrollar, como digo, más de estos proyectos rurales. Ya estoy terminando. El Estado tiene grandes terrenos sobre las 5 hectáreas. Cuando llegué el año 2018 al Ministerio, por ejemplo, el Parque Ciudad de Centenario de Cerrillos, el ex aeropuerto de Cerrillos, no había una sola construcción de nada. Hoy día, si van a ver el parque, tiene muchos proyectos de integración. Estamos a punto ya de partir la Villa Panamericana, un parque central muy importante. Entonces, ese es un ejemplo de lo que se llama un plan urbano habitacional, un terreno del Estado de gran superficie, pero como pueden ver, con una cabida de casi 100.000 viviendas y 1.700 hectáreas en las 16 regiones del país, que estamos empujando en desarrollo de ciudad. No solo viviendas, sino también equipamiento privado y equipamiento urbano que aporta a la ciudad. Por último, no puedo dejar fuera el crecimiento que hemos tenido en campamentos. Claramente es un eje ministerial, lo que se ven ahí son las tendencias. Desde el catastro del año 2007 en adelante, lo que hemos ido experimentando es un aumento de la cantidad de familias que viven en situaciones de asentamientos precarios, informales, y que trabajamos a través de la línea de atención de campamentos. Y es así como el ministro Felipe Guard y el presidente Sebastián Piñera lanzaron este año el eje 100 más 100, que significa desarrollar 100 proyectos habitacionales o urbanizaciones en distintos campamentos del país, pero también tomar otros 100 campamentos de manera temprana y mejorar las condiciones de habitabilidad humana, en el fondo. Entregar agua potable, que qué duda cabe en el momento de la pandemia, lo importante que ha sido el agua para un tema sanitario, pero obviamente por la crisis hídrica que tenemos. Mejorar la iluminación, que es tan importante para la seguridad, mejorar un montón de condiciones que uno diría son básicas de habitar. Entonces, este nuevo eje 100, que no era un eje de intervención del Ministerio en los años pasados, es un nuevo eje que estamos asumiendo para intervenir más tempranamente en el habitar de estas personas. Así que como pueden ver ahí, a través de este programa estamos adquiriendo 30 suelos, estamos desarrollando 30 proyectos, esperamos 30 inicios de obra y 30 terminados de obra. Los números bien para que nos queden en la memoria, el 100 más 100 es el eje. Así que también invitarlos a apoyarnos en esto, que por supuesto es un trabajo público-privado. Y eso, bueno, espero no haber ido demasiado rápido, pero es harta la información, como pueden ver, de lo que hacemos en el Ministerio. Y con esto termino entonces mi presentación. Bueno, yo como moderador de esta charla y capacitación de la AUA, quería agradecer todas las palabras y lo ilustrativo que fue la presentación de Carlos Marambio, y felicitarlo por la cantidad de programas y felicitarlo también por toda la gestión que hace y que ayuda al gremio también, a nosotros como arquitectos. Todos estos programas también nos vemos beneficiados, producto de que también podemos participar y apoyar un poco todas estas iniciativas del gobierno, así que muy agradecidos por ese lado. Y también agradecer y darle la bienvenida a todos los socios que están participando en estas capacitaciones, que es un esfuerzo de la OA que hace habitualmente con distintos temas y distintas charlas que hacen un poco más entendible todo nuestro gremio y toda nuestra actividad. Y empezando un poco el conversatorio,
los cuales le pido que participe Carlos, la Leticia Segovia y Juan Pablo Parentini. Quisiera empezar con algunas preguntas bastante aleatorias respecto a los proyectos de integración, y si vayan respondiendo el que quiera o a medida que le salga más fácil la respuesta. Yo tengo un punteo aquí muy simple, muy fácil, pero también de alguna manera es ilustrativo para nosotros que estamos desde la vereda de la arquitectura y a nivel de usuario con respecto a estos programas. Entonces, tenía varias cosas que han sido contingentes respecto a este proceso, bastante específico en el DS19, que es como lo que es el programa más conocido, y el DS49 y el DS01. Y la primera pregunta, como a partir del conversatorio, tiene que ver con el valor de suelo, que es un tema, que es un tema relevante en estos últimos tiempos debido al aumento del precio, que hace de alguna manera dificulta el desarrollo de los proyectos, ya que el precio del terreno ha subido muchísimo en los últimos tiempos, y hace que se dificulte el desarrollo de estos proyectos de DS19. ¿Cómo lo ha abordado el Ministerio, o cómo lo han visto tanto la Leticia como Juan Pablo, este aumento de precios de los terrenos para el desarrollo de los proyectos de DS19? Bueno, no sé, desde el punto de vista nuestro, en realidad el tema de suelo, más que tiene un problema de precio, pero finalmente como el programa tiene una valorización de tope, finalmente lo que pasa es que nos tocan terrenos difíciles. Entonces, lo que se busca finalmente son igual terrenos que no son tan caros, pero que traen involucrado un desafío más para nosotros, porque en general estamos trabajando en terrenos que son complicados, que no han sido desarrollados. A todos los que están aquí, que me imagino que les ha tocado estos programas y también otros, por la cantidad de proyectos de integración social que se ve ahí, que mostraba Carlos, claramente casi todos hemos participado en esto. Y la dificultad finalmente está en que no se puede lograr los mejores terrenos, quizás, ¿no es cierto? Porque es fundamental para los proyectos de integración social que los terrenos estén bien ubicados, ¿no es cierto? Es intrínseco con lo que se busca en el programa. Y de hecho hay puntajes por la localización y todo eso está muy bien. Pero desde nuestro punto de vista lo que vemos es que finalmente accedemos a terrenos y nuestros mandantes nos mandan terrenos que son desafíos para los proyectos, digamos. Sobre todo hoy día por el tema de accesibilidad universal, nos encontramos con terrenos de alta dificultad. Pero más por ahí lo veo más que por el aumento de los precios, porque finalmente es imposible pagar más por un terreno caro. Okay, sí, yo... o sea, bueno, totalmente de acuerdo con lo que plantea Juan Pablo, y a eso sumarle que, o sea, la falta de terreno que hay con las condiciones que indica, oh, perdón, ¿qué pasó? Con las condiciones que implica esta ecuación que exige el Ministerio, digamos, hace que como, o sea, no se llega a precio, o también tenemos problemas de urbanización, o cuesta encontrar terrenos fáciles, digamos, o tienen problemas de título. Entonces, eso muchas veces hace que los proyectos se caigan o no se llegue a adjudicarse, digamos. Eso tiene el precio de los terrenos. Hoy en día está muy difícil conseguir. Otro tema que encuentro que me gustaría saber la opinión de ustedes es cómo ha sido la experiencia en cuanto a la integración, porque estamos hablando de proyectos de integración, con los distintos grupos económicos, que en este caso son, no sé, C2, C3, el DIE, en los proyectos de C19 y la integración entre ellos. Carlos hablaba de que habían sido bien exitosos. En definitiva, juntar en el mismo
en un mismo proyecto varios grupos económicos, cuál es la ventaja o qué beneficio le ven ustedes a ese programa, que para mi gusto es bastante virtuoso. Bueno, conversábamos antes de partir el tema de los gastos comunes y el miedo que había, ¿no es cierto?, de que las familias vulnerables, que son las de menores recursos que integran estos proyectos, pudieran realmente en condominios, incluso en altura, ¿no es cierto?, en edificios en altura, poder cumplir con el tema de los gastos comunes. Y finalmente se vio que ese segmento tiene una morosidad equivalente a lo que tienen los demás grupos, sectores medios, sectores emergentes, lo cual es un buen indicio de esta fuerza que les da de integración a estos grupos para salir adelante como oportunidad. Desde el punto de vista de nosotros como arquitectos, también ha sido un desafío interesante el trabajar en proyectos que tienen esta diversidad, en el sentido que siempre, y es una postura de nosotros, hemos querido que la integración no sea visible en alguna forma, que la gente, que un tipo de vivienda y la otra tengan aspectos similares, los proyectos tengan un buen estándar y que no se identifique cuáles son y que estén realmente mezclados e integrados. Eso es un desafío en edificios, en casas también, en loteo, y ese ha sido nuestro que sea inidentificable, digamos, dónde están los diferentes grupos. Y creo que al Ministerio también eso le interesa y lo ha promovido. Eso desde el punto de vista de las integraciones de los diferentes grupos. En cuanto a nuestra experiencia, bueno, nosotros como oficina partimos participando, o sea, desarrollando proyectos desde 19, desde el inicio, o sea, año 2016 creo, y efectivamente, o sea, lo que mencionaba Carlos, que lo bueno de este programa desde su inicio es esta coparticipación de lo público y lo privado, y la experiencia que tenemos nosotros al inicio era como, o sea, el sector privado estaba bien como aprensivo de cómo iba a resultar, entonces los productos ya hacíamos o sea, los primeros conjuntos que desarrollamos, un poco lo que dice Juan Pablo, se notaba mucho en terminaciones y en cosas así, la diferencia entre los sectores medios y los vulnerables, decimos nosotros. Pero hoy en día eso cambió, o sea, leemos el sector privado, que son las entidades desarrolladoras, principalmente le han ido perdiendo el miedo al tema de la falta de gastos comunes, de desarrollar buenos espacios de equipamiento, que eso también ha ido siendo cada vez más exigente a medida que ha evolucionado el decreto. Pero eso, o sea, yo creo que hoy en día la integración, o sea, 5 años después, para mí está cada día mejor. O sea, yo quisiera agregar algo a eso, Juan Pablo, pero yo creo que la integración social es un concepto que es más natural de lo que parece. Quizás en la región metropolitana nos llama la atención hablar de integración o genera algún tipo de debate o discusión hablar de integración, pero me acuerdo muy patente que, no sé, uno va a Magallanes, va a Aysén, va a otras ciudades de Chile, la integración es algo natural, o sea, la integración en los colegios, en las viviendas, en los barrios, es algo que ocurre naturalmente, o sea, es al revés, es como arrinconar en un lado a las familias de bajo ingreso en un solo proyecto, eso parece lo no natural. Y más bien el DS-19 viene a capturar eso que hoy día todavía está muy presente en muchas ciudades de Chile y que estamos recuperando en la región metropolitana o intentando recuperar a través de estos programas. Pero algo que naturalmente entonces está y que debemos cuidar. Yo quería agregar un punto más bien social, que también me ha tocado ver con la experiencia que nosotros hemos tenido aquí en la oficina,
y que me ha llamado mucho la atención y me da mucha satisfacción. En donde los programas de 619 específicamente, hay ciertos requisitos, los cuales te dicen que hay que tener un cierto porcentaje de vivienda vulnerable. Vivienda vulnerable significa personas que con libreta social, o sea, personas que están allegadas, que están en campamentos o que tienen un problema, digamos, de vivienda relativamente grave. Eso el gobierno, esas viviendas el gobierno se las regala. Y el programa de integración lo que hace es que a uno le obliga, como inmobiliario, a tener un cierto porcentaje. Y ese porcentaje es alrededor entre un 20 y un 25%, así lo hemos abordado nosotros. Para que un negocio sea inmobiliario, tiene que tener una cierta rentabilidad, pero se ha llegado a que ese 20% de viviendas vulnerables, así todo hace que el proyecto inmobiliario sea rentable y por eso es tan exitoso como dice Carlos. Entonces, ese porcentaje del 20% de viviendas vulnerables son personas que vienen de campamentos, vienen de personas que no pagan agua, que no pagan electricidad porque están colgadas, que no tienen baño, y llegan a este condominio en donde se encuentran con un 60%, o perdón, un 80% de gente que sí pagó una vivienda con subsidio, si bien, pero pagó. Estoy hablando de una vivienda de 2.000 UF, entre 1.800 a 2.000 y tantas UF, que es lo que comentó Carlos. Entonces, esa persona que le regalan la casa, se inserta y en un porcentaje bajo, y por eso no encuentro que es virtuoso, en un porcentaje bajo, porque esa gente, aunque no queramos, muchas veces tienen malas costumbres, y como se juntan con gente que es en la mayoría, que es el 80%, que comparten y conviven con personas que sí pagaron y que sí les interesa tener una buena vivienda, sí les interesa tener una buena mantención, solo ese hecho social hace que esa persona vulnerable se junte con los hijos de gente que le ha ido mejor en la vida y que tiene algún recurso mayor que ellos, y eso apunta hacia arriba. Y yo creo que esa es la gran virtud de este programa, en que la gente que tiene bajos recursos, que tiene poco ingreso, postula postula estos programas y se inserta en un lugar en donde ella tiene que elevar su nivel de vida, tiene que compartir con gente que tiene ciertas reglas, tiene que compartir con ciertas personas que sí les interesa tener un buen barrio, sí les interesa tener una buena mantención, tener las áreas comunes presentables, bonitas, riega sus antejardines. Entonces creo que es una gran virtud que ese 20% de personas que vienen de una condición bastante precaria tengan la posibilidad de que sus hijos se puedan compartir con familias de mejores recursos, y eso hace de apuntar hacia arriba y no que se queden en esa condición que es difícil salir. Entonces creo que es un muy buen programa desde el punto de vista social. No sé si alguien quiere agregar otra cosa. Tengo otras preguntas y después le damos inicio si hay alguno de los... Sí. Bueno, no sé, a mí me ha tocado compartir en estos 4 años con muchas familias de bajos ingresos, muchas familias también de ingresos medios. Me ha tocado visitar muchos proyectos de integración y suelo decir que en realidad yo creo que los proyectos de integración todos se benefician. No creo que sea solo que un segmento medio se beneficia, o un segmento bajo ingreso se beneficia de convivir con personas que tienen más ingresos. En realidad yo creo que y uno ve también en conjuntos privados que las costumbres o el trato entre vecinos no es el mejor también. Entonces yo creo que en realidad
¿qué aporta el programa de integración en esto también? En conocer, en juntar a las familias, en prepararlas a través de un plan de integración. Pero yo creo que también un poco dejar ciertas ideas como que una persona se comporta bien por venir de una parte y otra se comporta mal. Es verdad que, pero pasa en todos lados, eso es lo que quiero decir, es como la integración lo que hace justamente es enriquecer la vida del conjunto, de la copropiedad, de la comunidad, pero a través de distintos matices. Las familias de bajos recursos son familias que uno no tiene idea del sufrimiento que han vivido y cómo tienen una fuerza para poder salir juntos hacia adelante. Entonces eso también es un aporte a la comunidad. Yo diría entonces, quizás como un poco aclarando ese punto, Juan Pablo, desde mi mirada, es que se enriquece toda la comunidad que vive ahí. No solo las familias de bajos ingresos por vivir de una cierta manera, sino también las familias de ingresos medios por compartir con familias que tienen mucho que aportar y que entregar a la comunidad. Solo puntualizar eso porque también me toca compartir con muchas de esas familias que valoro mucho, que aprecio mucho, que yo aprendo mucho de ellas y por supuesto que aportan cada uno lo suyo en este conjunto. Perfecto. Otro punto que quería comentar, y sobre todo desde de los que nosotros desarrollamos, en cuanto al programa, básicamente, si están de acuerdo con los metros cuadrados que los programas de integración exigen en términos de superficie de departamentos de 2 dormitorios, de 3 dormitorios. ¿Tienen alguna impresión? ¿Creen que hay algo que se puede mejorar en términos de habitabilidad? Si creen que el programa, las exigencias en términos de metros cuadrados y de programa cumplen las expectativas y creen que es un buen programa para una familia que está postulando y que está partiendo con su casa propia. Partiendo. Sí, mira, el programa tiene un buen incentivo en ese sentido. Creo que los que pensaron ese tema de los puntajes, los premios por superficie, efectivamente, con los mandantes, el trabajo que se hace es de ver cómo mejorar, porque en el fondo al final esto es un concurso, y el incentivo a subir los metrajes de la vivienda está presente. Y creo que es correcto. Incluso estos intervalos que hay para considerar una tipología distinta de la otra, los 2 metros, los 4 metros, el programa, a veces se producen algunas cosas que no calzan mucho, sobre todo en el programa de viviendas vulnerables, que quizás debería tener la posibilidad de, ya subiendo el programa, subiendo el metraje, ya que se están ofreciendo hoy día de 56, de 58 metros cuadrados, que efectivamente podría mejorarse el programa de esas viviendas, pero está en los 2 dormitorios un baño y a lo mejor ese es el único descalce que yo veo, porque más adelante uno va proponiendo programas y aumentando las superficies para diferenciar las diferentes tipologías. Quizás por ahí podría haber una mayor libertad en las viviendas que se proponen para las familias vulnerables, que realmente por los estándares que se piden y por la superficie, terminan con 2 recintos bastante mayores que lo que inmobiliariamente se acostumbra. Sí, yo opino lo mismo, que en realidad el programa en sí está bien, que las distintas tipologías se vayan diferenciando por programa, por precio. Eso te obliga a manejar ciertos estándares de metro cuadrado
cuya intención es ir a la alza, al alza, o sea, de que cada vez haya espacios más generosos, pero también lo mismo, nosotros de repente nos encontramos con que para cumplir el vulnerable tienes este delta que tienes que cumplir un metro cuadrado, una superficie mínima. Sin embargo, el tema precio también es el mínimo, entonces se empiezan a generar espacios desproporcionados. Entonces podrían haber un poco más de flexibilidad en el desarrollo de los programas de vulnerables. Igual, o sea, yo opino exactamente lo mismo. Se nota que trabajamos en lo mismo. Eso. Oye, Bueno, perdón Juan Pablo, sí, atento sí, a esas posibles sugerencias. Así que, claro, si hay ideas buenas ahí de aporte, bienvenidas. Pregunta para Carlos, que en su presentación comentó, y me gustaría abordar un poco más porque también es interesante respecto a las compras de los terrenos que está o que tiene intenciones o que está comprando el ministerio. ¿Van a ser para programas de S49? ¿Van a ser para qué tipo de proyectos de integración esa compra de terreno? Y esa compra de terreno tiene que ver con terrenos que tiene bienes nacionales, son terrenos bien ubicados, que están votados. ¿Cuál es la característica de esos terrenos? Bueno, mira, Juan Pablo, depende de la vía de financiamiento. Yo mostré dos temáticas o tres temáticas de suelo. Uno que mencioné es la glosa 11 y la glosa 12, que están en la ley de presupuesto anuales. Y esta glosa 11 y 12 permite financiar proyectos para fondos solidarios. Es estricto el destino, digamos. O sea, cuando yo compro, o el Servio compra un suelo de glosa 11, es para fondos solidarios y así está estipulado en la glosa. Además sale del presupuesto de fondos solidarios. Lo mismo la glosa 12 también apunta a comités de vivienda por el mismo programa. Sin embargo, el Ministerio también tiene otras vías de compra de suelo que son abiertas a distintos programas. Y también está lo que tú mencionas de transferencias de suelo, que es muy usual, de bienes nacionales al Ministerio. Cuando eso ocurre, en realidad lo que hemos empujado es que haya territorios integrados. En algunos casos van a haber lotes de desarrollo de fondo solidario, en otros lotes va a ser de integración social. Tenemos casos bien emblemáticos donde eso ya ocurre. Uno de esos casos, por ejemplo, es en Antofagasta, un terreno que se llama La Chimba, que es un gran terreno en Antofagasta, donde hay exitosamente proyectos del DC49, del DC19 y así en otros también territorios que han sido transferencias de bienes nacionales al Servio. Entonces, por eso te digo, según la vía, ¿no es cierto? Pero si una transferencia de bienes nacionales hemos empujado en todas las regiones a que se desarrollen de manera integrada, a que no sean polos de desarrollo de extrema vulnerabilidad o solo de familias de bajos ingresos, sino que también haya un desarrollo de proyectos mixtos, también desarrollo de proyectos privados, de equipamientos urbanos, que sean más bien un desarrollo ciudadano. Así que eso un poco en resumen, Juan Pablo, respecto a lo que hoy día hay como vías de compra de suelo. Muy bien, pues, muchas gracias por todas las respuestas. No sé si damos paso, si hay algún socio que tiene alguna pregunta. La idea es que levante la mano y haga la pregunta directamente. Está la Valentina que da la autorización. Ahí veo a Claudia Castillo que creo que Juan Pablo, quiere preguntar algo. Vamos a comenzar con una pregunta que hay en el chat de Juan Ignacio Lara, que es: hola, ¿podrían comentar sobre cómo ven el rol de los arquitectos y de las oficinas de arquitectura en la propuesta de diseño de los proyectos y las viviendas, pensando en los distintos tipos de familias que van a habitar en ellos? ¿Puedo contestar yo? ¿Sí? Adelante. Mira,
No, yo creo que, o sea, en la experiencia que tenemos nosotros, el rol nuestro es fundamental en el diseño de los edificios, de las casas, y, y, y hoy en día no existen diferencias de diseño entre una tipología y otra. Siempre hay unidad, o sea, cada vez los llamados están más exigentes y cada vez como la competencia es mayor, a través de los años han ido aumentando los postulantes, digamos, a estos llamados. Entonces, en realidad, no, o sea, nosotros no tenemos, nosotros que trabajamos con muchos mandantes, digamos, con varias entidades desarrolladoras, no nos hemos topado con, digamos, limitaciones de diseño. Es más, las mismas mesas técnicas, o sea, los mismos servicios, cada vez nos exigen más. Y eso es entretenido porque salen cosas muy, muy buenas desde el punto de vista de diseño. Al principio era un poco más tosco y era un poco más duro, pero eso a mi parecer ha ido mejorando y es más desafiante. Yo también quería enfatizar los ejemplos que dio Carlos, y que son innumerables en términos de programas de integración. Realmente, si uno se mete a la página del MIMBU y ve las fotografías de todos los proyectos, realmente uno queda sorprendido. Y sorprendido gratamente porque lo que dice la Leticia, y no solo la exigencia del Servio, del MIMBU con respecto a los metrajes, sino que también a las terminaciones. Uno ve edificios de 5 pisos, de 7 pisos, de 10 pisos, con ascensor, que muchas veces no distan mucho de un proyecto privado 100% hecho no sé, en el centro de Santiago, donde hay terminaciones, donde le están colocando ventanas con termopanel, tienen unas fachadas con movimiento, le aplican color, realmente, y todo lo que tiene que ver con la implementación de los espacios comunes, realmente es sorprendente. Y eso tiene que ver con un esfuerzo del Estado, pero también del privado. El privado también tiene la camiseta puesta. O sea, hay muchas empresas las cuales sí les interesa tener un buen producto porque ha sido un programa exitoso. En el minuto en que sea exitoso, todo este programa va teniendo una cierta círculo virtuoso, porque se hacen exitosos, la gente está feliz, y este programa, toda esta experiencia, esta buena experiencia, recae en el Estado, y el Estado dice, oye, este programa es exitoso, y es un círculo virtuoso. Entonces, creo que el esfuerzo tanto del Estado, en que hace 10 años eran 800 millones de no sé cuánta plata, y ahora se ha multiplicado por 2, también tiene sus frutos, y los productos de hace 10 años, 20 años a la fecha, son realmente impresionantes la calidad que tienen. Y es una exigencia, y una buena exigencia hecha por el mismo. Entonces creo que es una buena iniciativa, es una buena exigencia, porque salen productos muy buenos. Ustedes ven los ejemplos, son realmente bonitos. Exactamente, yo creo que aquí preguntaban por el rol de los arquitectos. Yo creo que es fundamental, porque de a poco hemos ido mejorando, y aquí el tema es que se le ha ofrecido este programa de integración social a las familias, generando entornos, generando lugares con alto nivel de calidad de vida, haciendo más amable la ciudad para los beneficiarios de este programa. Y ahí la mano nuestra es fundamental. Eliminar estas hileras infinitas de edificios y estacionamientos
por lugares amables, conformados alrededor de plazas, en fin, o sea, nosotros tenemos en nuestras manos generar calidad en estos conjuntos. Y creo que se ha ido logrando, como decís tú, es impresionante lo que hay. Llama la atención, aquí ya me salgo un poco, llama la atención que en general la gente no conoce esto. Yo creo que aquí se ha hecho un trabajo extraordinario, y salvo, una lata tocar el tema, pero salvo Lavín, que ha dado a conocer 60 departamentos que hicieron aquí en Las Condes, aquí hay miles de viviendas en todo Chile, programas espectaculares, proyectos preciosos, y llama la atención que se divulguen tan poco. Valentina, hay varios que están levantando la mano aquí. Así que... Por orden, Miriam Castillo. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, yo soy la encargada del programa en el Ministerio del Decreto 19, y quería hacerle unos comentarios, sobre todo referido a lo que comentaban respecto de los incentivos a la superficie que tiene el programa. Claro, el programa en general está construido en base a lograr los objetivos que tenemos, los objetivos nuestros en base a incentivos, y en particular en la superficie, y creo que en general tenemos buenos resultados. Tenemos 62 metros cuadrados de promedio para las casas y 55 metros cuadrados para los departamentos. Pero lo que sí hemos visto es que en el último tiempo los edificios que tienen mayor cantidad de pisos, digamos más allá de 5 pisos, hay una tendencia a desarrollar la oferta que es para sectores medios, por lo menos una parte, con departamentos muy pequeños, incluso hemos tenido departamentos de 30 metros cuadrados, que es una oferta que definitivamente no nos gusta, y no nos gusta porque igualmente estos proyectos que están en un rango de precio accesible a familias que tienen un subsidio en la mano, a familias que tienen un subsidio de S1, como explicaba nuestro jefe, o familias que en el fondo andan buscando una oferta accesible de acuerdo a sus ingresos y al crédito hipotecario que puedan acceder. Entonces, los 30 metros cuadrados, la verdad que es una oferta que no se acomoda a las personas que buscan una solución habitacional con apoyo del Estado. Por lo tanto, esa oferta a nosotros nos está incomodando bastante, y en general estamos, la verdad que cuestionándola, y probablemente que son algunas empresas las que presentan ese tipo de proyectos. Hay muchos que son departamentos de hasta 5 pisos, en que en general las superficies son dentro de lo que nosotros esperamos, y sobre todo de lo que las familias esperan en realidad. Lo de los 30 metros cuadrados es bastante criticado, es poco aceptado por la familia, y generalmente produce mucho ruido. Entonces, en ese sentido, y así como todas las mejoras que hemos ido, o las exigencias mayores, como decía Leticia, las hemos ido incorporando producto en el fondo del resultado que hemos visto. Es por eso que vamos poniendo estas exigencias mayores, y vamos, en el fondo, y en ese sentido veo que las viviendas de 30 metros cuadrados no están dentro de lo que se espera como una oferta para los sectores medios que buscan el apoyo del Ministerio, del CERVI. Eso como comentario, si bien no hay una exigencia específica, pero creo que es importante conversarlo con ustedes y expresarles que es una oferta que para nosotros estaría siendo insuficiente. Lo otro también, un comentario sobre lo que decía Juan Pablo Badía, respecto a la integración. Bueno, este programa, uno de sus componentes es efectivamente lograr la integración, o sea, la integración social, y para ello disponemos digamos, una exigencia es cumplir con un plan de integración social que tiene varias actividades asociadas, que hay que desarrollarlo, y ahí también hemos tenido algunos resultados no muy felices, desde empresas que no han
hecho el plan de integración, que bueno, estamos obviamente tratando de exigir lo que deben hacer, y otras empresas que, por ejemplo, han contratado a prestadores de asistencia técnica que han resultado algunas ideas y algunas propuestas súper interesantes. Entonces, que ya es la entidad o la inmobiliaria que contrata a un prestador de asistencia técnica y este prestador diseña todo un plan de integración que en realidad es bastante interesante y busca precisamente facilitar la integración entre los distintos grupos de familias que se integran, familias de menores ingresos, familias que pagan un crédito, las que no pagan un crédito, pero igualmente también concuerdo, alguien lo comentó por ahí, que todos tienen la misma morosidad, o sea, familias de sectores medios vulnerables, en general la morosidad es pareja. No es que los vulnerables no paguen, o los sectores medios paguen más que los vulnerables. En general, en los gastos comunes la morosidad es pareja, y en general se podría decir que no es alta. Y lo último, que tal vez no los toca directamente a ustedes, pero es un tema a trabajar también con las inmobiliarias, que es algunos déficits en calidad y en postventa en general. Que vemos efectivamente, como decía Juan Pablo Valentini, que se ha logrado un estándar de proyecto, de espacios comunes, muy, muy bueno, pero tenemos algunas quejas en cuanto a la postventa, algunas soluciones constructivas que no son óptimas, y que se deterioran muy fácilmente las viviendas, que también es un tema, yo creo que tal vez no es directamente del diseño arquitectónico, pero sí de la calidad constructiva. Yo creo que también ahí es importante que haya una opinión, ¿no es cierto?, de los arquitectos. Yo diría que esos son los puntos que nosotros hemos notado como más débiles, que es el tema de superficie en algunas tipologías de proyectos, superficie muy baja, temas de calidad y postventa, y bueno, reforzar siempre la integración y tratar de avanzar en eso, porque todos, bueno, estamos en ese punto. Eso sería mis aportes. Muchas gracias, Claudia. Quería acotar, ¿va a haber alguna instancia o hay alguna instancia en donde ustedes puedan hacer no sé si listado o sugerencia dentro de las exigencias que plantean el Ministerio, esos puntos, porque lo encuentro relevante, porque al final, claro, los departamentos de un dormitorio seguramente por velocidad de ventas es un atractivo para las inmobiliarias, porque es un ticket barato, lo compra rápidamente la gente, pero te encuentro toda la razón, porque los proyectos de integración tienen el objetivo de ser proyectos familiares y no proyectos de una sola persona, qué sé yo, o que se preste para otras condiciones. Entonces, de alguna manera, esos 3 tips que diste tú me parecen súper relevantes en el término de nosotros como diseñadores también saberlo, de tal manera de tener algún grado de argumento para poder trabajar y diseñar y compartir estas inquietudes de parte del Ministerio con las inmobiliarias. Claro, yo creo que es fundamental incorporar lo que dice Claudia con respecto a la superficie en el tema de los puntajes. Yo creo que está, de alguna forma, y de a poco va a ir desapareciendo estos departamentos chicos, porque en el fondo, si que lo que busca el Ministerio es que sean departamentos mayores, bueno, el puntaje está asociado a los metros cuadrados, y creo que por ese lado van a desaparecer simplemente las ofertas chicas. A mí me parecía interesante lo que dijiste del tema constructivo. Creo que, ya que se hablaba del rol de los arquitectos, aquí estos programas son, en general, bueno, todos los programas, ¿no es cierto?, es un llamado a nuestra participación en los aspectos constructivos de los proyectos. Aquí nosotros sí tenemos una participación relevante en lo que significan los deterioros de postventa. Yo creo que ahí nosotros sí tenemos que aportar y no dejar eso en manos de terceros. Mónica, tu turno. Ya, gracias.
una pregunta para Carlos o Claudia, que yo he escuchado en lo que me ha tocado de la presidencia, que sí, en general los arquitectos se observan que se le deja poco espacio para resolver el problema de la vivienda interior, o sea, que está muy normado y de repente demasiado sobrenormado algunas cosas y que deja poco espacio a la imaginación o a la resolución que podría tener un arquitecto frente al problema. Y creo que eso es parte de lo que se podría ir cambiando, porque me parece que las cosas o la forma de vivir o la forma en que nosotros nos vamos relacionando va cambiando tan rápidamente y que no lo hace la norma o la exigencia, y que a veces eso hay que dejarlo un poquito más libre como para que los arquitectos seamos los que resolvamos ciertos temas en cuanto a arquitectura, digamos. Entonces, ese es un tema. Y el otro es que se está exigiendo, ¿cierto?, a los proyectos de vivienda social y de integración una cantidad de estacionamientos que de repente se comen un poco todo el terreno porque son difíciles por los presupuestos, digamos, son difíciles de meter en un subterráneo. Entonces se están comiendo muchas áreas que podrían ser áreas verdes del mismo proyecto. Esas dos cosas que me ha tocado que son reiterativas y se van repitiendo y se van repitiendo como observaciones de nuestros asociados. Sí, me gustaría complementar un poco eso que dices tú de los estacionamientos y los porcentajes de áreas verdes, que de repente se echa de menos que en el tema de puntaje se valore eso. Porque efectivamente, claro, puede haber proyectos con estacionamiento, pero quizás proyectos que hacen un esfuerzo por hacer estacionamientos subterráneos para liberar superficie para áreas verdes, y quizás no está reflejado en los puntajes finalmente. En el fondo, un puntaje como de arquitectura. Nosotros tenemos, qué sé yo, eficiencia energética, la pertinencia geográfica, la superficie de los departamentos, la localización de los terrenos, todo muy bien. Pero a lo mejor también hace falta ese puntaje de arquitectura que finalmente, y de urbanismo, digamos, que hace que estos conjuntos sean unos mejores que otros teniendo los mismos números. Eso. Y para complementar un poco también, antes que no respondan todos, al respecto de la cuota de estacionamiento, de las superficies verdes y todo eso, si el ministerio tiene un plan como a futuro para hacer como, o sea, alguna interacción con las normas propias de cada comuna. Porque también el tema de la cantidad de estacionamiento, por ejemplo, dice relación con la cuota exigida en cada comuna. Pero sin embargo, eso puede afectar al desarrollo del ¿Se quedó pegada, Leticia? Sí, se quedó pegada. Perdón. Bueno, yo no sé si puedo empezar la respuesta, después Claudita tú la complementas. Yo no soy arquitecto, soy ingeniero, así que me voy a limitar a mi expertise. Bueno, voy a aprovechar de destacar un tema que a mí me parece súper relevante. El año pasado nos suplementaron el programa de integración social de manera inédita, llegamos a 50.000 viviendas. Y uno podría pensar cómo se podrían desarrollar 50.000 viviendas del Estado. O sea, uno podría imaginarse desde la misma vivienda repetida 50.000 veces como patrimonio, como riqueza arquitectónica, constructiva, sería un desastre. Pero la verdad es que, y aquí destaco también el trabajo que hacen los equipos centrales del Ministerio con el SERVIO y con la Seremi, cada proyecto de integración social se revisa en todos sus detalles. Y no solo eso, que eso no pasa en todos lados, digamos. Cada proyecto se revisa, su equipamiento, su disposición en el terreno, su cumplimiento de localizaciones, cómo se promueve o no la integración dentro de las unidades del proyecto.
es un trabajo que yo diría es como, no sé, voy a poner un ejemplo quizás muy burdo, pero es como hacer un Ferrari, digamos, es a mano. O sea, no es una fábrica de algo metódico, sino que cada proyecto se revisa con una cantidad de horas profesionales invertidas, lo llamo así, invertidas, muy, muy relevante. Y no solo eso, que yo creo que lo destaco dentro de esto del convenio público-privado. Lo que yo he aprendido en estos años es que además se les da retroalimentación a los arquitectos y a las desarrolladoras para que mejoren sus proyectos. O sea, de verdad que es yo creo que no hay otro programa, no sé, me costaría encontrar uno donde hay, con este volumen, una revisión de esta manera. Alguien decía, una persona del equipo de la Claudia, decía, esto es un concurso de arquitectura, pero yo creo que eso en parte, ¿no es cierto?, donde cada oficina presenta sus proyectos realmente algunos muy, muy buenos, pero además de eso, todo este trabajo posterior, que es revisión de cada proyecto, entrega de retroalimentación, entrega de observaciones, realmente lo enriquece muchísimo. Yo creo que eso es un valor que por pocos conocidos, quizás la mecánica nos llega, pero me revisan, me entregan. No siempre así, en una licitación uno entrega un proyecto y si te fue bien, bien, y si no, te fuiste por fuera, digamos, listo. Pero en realidad, lo que yo he visto de los equipos ministeriales, y lo destaco, junto con los desarrolladores, es que se va enriqueciendo la revisión del proyecto en cada uno de estos trabajos. Y depende mucho también, yo creo, del desarrollador cómo lo recibe, porque aquí también viene lo otro. Es como yo recojo lo que me están diciendo o no, donde también se ve finalmente el fruto final. Así que destaco ese proceso muy, muy colaborativo en el desarrollo de los diseños, en la entrega de la retroalimentación. Por una parte eso. Y lo otro que quisiera comentar, y después dejo a la Claudia complementarme, es que hemos hecho un estudio del proceso inmobiliario en varios proyectos del DC19, y a ver, en el fondo nos hicieron como un paralelo, el ministerio era como una inmobiliaria más, como que financiaba varios proyectos y nos metieron a competir con otros varios más. Y estábamos, ponte tú, en el 5º lugar de las inmobiliarias, de todo ámbito de valor de vivienda, en todo el proceso. Entonces, también quiero destacar eso, es como el proceso, no solo en el desarrollo del proyecto, en cómo lo valoran las personas, ese es el enfoque, es una encuesta de satisfacción. Cómo encuentran que es su departamento, cómo encuentran que es su equipamiento, cómo encuentran que es el proceso postventa, cómo es la atención antes de la venta. Realmente estamos en un lugar que es muy destacado, pero hay que cuidarlo, evidentemente, uno no se puede con esto sentar en los laureles. Y sí me acuerdo que destacaron algo que yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer, que es el valor de los equipamientos comunes interiores de los edificios. Esto es bien específico, porque yo creo que hemos ido trabajando cada una de las perillas de la arquitectura, pero me acuerdo que había un punto en particular, que era esto, quizás los pasillos, los halls, los espacios dentro del edificio, donde se podría aportar más. Eso yo, desde mi limitada expertise arquitectónica casi nula, se los quiero entregar porque también fue, yo creo, un estudio bien valioso de dónde se puede aportar más. No el puntaje del decreto, sino que esto es cómo visualizan las personas los proyectos de integración social. No sé si es la iluminación, no sé, pues yo no soy experto en eso, pero ahí había un espacio de mejora importante. Eso lo hago como reflexión. Y no sé, Claudia, si tú quieres complementar. Sí, bueno, responder un poco las preguntas que surgieron sobre lo que decía Mónica. Nosotros tenemos, claro, un cuadro normativo, pero que es bastante, es el mínimo que esperamos en realidad, y creemos que es flexible, que yo diría que no es rígido, y además estamos abiertos a propuestas. En ese sentido también hay cierta flexibilidad, pero claro, hay mínimos que velamos porque se cumplan, y creo que también hemos tenido algunas malas experiencias. Siempre cuento una, que es que había una empresa que no ponía puertas porque
puertas en los dormitorios, porque el cuadro normativo y el itemizado técnico no lo exigían. Son cosas que uno dice, ¿por qué vamos a poner esto si es algo obvio? Bueno, pues tuvimos que incorporarlo porque si no hay empresas que no lo hacen. Eso, y respecto a lo que planteaba, me parece que Leticia, de los estacionamientos, bueno, eso queda en realidad, nosotros no podemos intervenir ahí porque en los proyectos de S19 el cumplimiento tienen que cumplir con el plan regulador comunal, y en ese sentido ahí nosotros no intervenimos, sino que el proyecto debe responder a lo que se exige la norma comunal. Y lo otro importante, y esto es como un adelanto, un anticipo de lo que se viene para este segundo semestre, que nosotros estamos trabajando en la definición de unas zonas se podría denominar de incentivo, que son zonas, en general zonas centrales de algunas ciudades, centrales o pericentrales, pero que cumplan ciertos requisitos, obviamente todos los requisitos del decreto 19, y además que sean zonas donde no se hayan desarrollado proyectos del decreto 19 o del decreto 49 en el último tiempo. Que obviamente debe corresponder, o sea, seguramente corresponde a terrenos de valores más altos, y ahí los incentivos que se están otorgando es poder vender viviendas con subsidio a valores más altos. Entonces estamos subiendo en algunas regiones de 2.200, que es el tope, a 2.400 UF, y en las regiones de la zona norte y zona sur, extremo sur, de 2.600 a 2.800 UF, y también permitiendo un porcentaje de venta libre, o sea, venta sin subsidio, de acuerdo también, es variable, depende de la ciudad que sea, ciudad o comuna que sea. Ahora, esta es como las primeras zonas definidas, que son 23 zonas distribuidas en 10 regiones. Entonces, bueno, es una invitación a que analicen esta zona, y la idea es buscar obviamente terrenos ahí, y si es posible encontrar terreno, postular al llamado que estamos lanzando. Entonces esa es como una invitación a conocer ese nuevo modelo que lo introdujimos en las modificaciones que se publicaron el año 2020. Así que bueno, eso es por mi lado. Fernando creo que había levantado la mano. Gracias, Juan Pablo. Hola, Carlos, gusto verte. Hola, Claudia. Hola, Carlos Araya, que también lo veo por ahí. Tuve el agrado de trabajar con ellos durante un tiempo. Mi pregunta va hacia el tema de cómo, o sea, un muy buen programa que es, como decía Juan Pablo, un gran integrador social, efectivamente, de gran aporte social, o sea, una integración social bidireccional, como decías tú, Carlos. ¿Cómo mantenerlo en el tiempo cuando una propiedad que está bien localizada, evidentemente al día siguiente estar entregada o algunos años después adquiere una plusvalía mucho mayor, digamos? Entonces, ¿cómo evitar que el propietario que postula un subsidio y tiene esa casa después de un cierto periodo de años, la venda y deje de ser de integración social? O sea, ¿por qué el ministerio no puede evaluar quizá dejar algunas unidades para el arriendo, para el subsidio de arriendo justamente, en propiedad del Estado? Si no, rápidamente se va a ir perdiendo la integración social por la natural plusvalía de edificios bien ubicados. No sé si es que han evaluado ese tema. Hola, Fernando, te devuelvo el saludo también. Y súper interesante el punto. De hecho, en la modificación del decreto 19 ya incorporamos una señal de que la prohibición de enajenar fuera por más tiempo. Ahora yo creo que hay factores que protegen esa unidad en el tiempo. Uno es que lo hacemos en ciudades de altísima demanda y déficit habitacional. Es decir, alguna persona estará interesada en vender, pero muchas están interesadas en vivir ahí porque están ahí hoy día y quieren seguir ahí.
Entonces ese es como un factor protector natural del territorio, donde emplazamos los proyectos del DS-19. Pero evidentemente tampoco es que podemos fijar a una familia a perpetuidad en un lugar, digamos, y dejarlo con 30 años de provisión o 40 años de provisión en una vivienda en propiedad. De alguna manera eso también genera otro efecto que quizás no es tan positivo de obligar a una persona a permanecer ahí por el resto de sus días. Y en ese sentido el arriendo, claro, es una herramienta que parece muy atractiva en términos de poder mantener integración social en el tiempo. Estamos trabajando muy fuerte en eso, Fernando, y también analizando la posibilidad de que proyectos de integración social puedan considerar unidades en arriendo. Los proyectos de integración no van a perder su esencia, que es un subsidio en propiedad en su mayor volumen, pero evidentemente que estamos estudiando una manera de que también puedan haber unidades de arriendo que permitan esas unidades mantenerlas obviamente por una cantidad mayor de años, pero también permiten la flexibilidad de las familias de estar ahí o no estar según su realidad familiar. Así que sí, la respuesta es que estamos viendo esa opción, Fernando. Jorge. Lista. Hola, buenas tardes ya. Bueno, yo quería comentar un par de cosas respecto a lo que he escuchado ahora en la mañana. Nosotros en la oficina partimos con estos proyectos en el DS-116, hicimos un conjunto de casas en el inicio de este tipo de programa de integración, donde ocurría lo que decía Claudia, que la norma no establecía una cierta cantidad de condiciones que a uno le parecían evidentes y efectivamente me imagino que en el inicio de estos programas se pensó que los vulnerables, para las familias vulnerables, se les entregara una vivienda que pudiera ser casi como autoconstruida. Yo creo que, bueno, eso ya es una etapa que se superó porque el 119 obligó a completar las viviendas, a empapelarlas, a pintarlas, a ponerles puertas. Eran cosas bien extrañas las que no estaban indicadas y que en el primer decreto a lo mejor se dejaron abiertas y no... Pero hoy día ya, aparte de que los proyectos tienen el 25% de familias vulnerables, y que tienen los proyectos y los departamentos tienen que estar, las casas tienen que estar completas y con todo su equipamiento. Me parece que hay dos cosas que son relevantes dentro de esto, que tienen que ver con los potenciales que yo por lo menos le veo en la experiencia que hemos tenido. Hay una cosa importante de la integración social, pero otra que es de las que me parece más relevante, que es la localización. O sea, el hecho de que estos proyectos se puedan emplazar en lugares donde la infraestructura de la ciudad esté construida, consolidada y sea una posibilidad para familias que antiguamente estaban obligadas a ir a la periferia, es muy relevante. Y en ese sentido, yo entiendo que desde el lugar donde está Claudia y Carlos no tienen las herramientas para modificarlo, pero es muy importante abordar de alguna forma cómo las comunas establecen sus planos reguladores. Si uno escucha lo que dice Claudia, bueno, no podríamos nunca emplazar un proyecto de DS-19 en La Cisterna, que tiene una norma que dice 3 autos por departamento. Entonces, esa es una comuna que está obligada a quedarse sin programas de integración social, porque su normativa los deja aislados. Con toda la infraestructura que tiene la comuna y que obviamente podría ser repartida a más personas. Yo creo que hay que abordar ese tipo de temas. No sé desde qué nivel, creo que es importante la revisión de cómo se conforman estos planos reguladores, cuáles son las posibilidades que tienen las municipalidades de llegar a extremos como el que acabo de mencionar, y que pase colado y se establezca y quede establecido sin mayores cuestionamientos. Y el otro tema que me parece importante es también la evolución de la forma en que se habita en el país. O sea, en el primer programa de ese 116
se hablaba de las familias, familia vulnerable y familia de sectores medios. Pero yo creo que existe también una realidad hoy día en relación a los migrantes y también a las personas que deciden vivir solas y que no quieren formar una familia. Y en ese sentido, a mí me parece interesante que el programa permita que exista en esta integración social también familias que se encuentren con personas que no están dispuestas a formar familia, pero que también son parte de la sociedad y que son parte de alguien que el Estado también podría tener posibilidades de subsidiar, porque no tienen ningún problema y si uno los deja fuera, de alguna manera lo está discriminando. En este tiempo en que estamos hablando de derechos, yo creo que hay una cierta horizontalidad que hoy día el programa tiene, considerando que los departamentos chicos son un porcentaje menor, no ocupan el porcentaje mayor de los proyectos. Así que yo creo que esos temas hay que darles una vuelta, conversarlos, pero la evolución de nuestra sociedad y la forma en que vivimos, sobre todo en las ciudades grandes, también implica que tengamos que entender que hay una realidad de familias y una realidad de personas individuales que también pueden estar conviviendo en condominios, en conjuntos. Es lo que viene y además es lo que hoy día está ocurriendo, sobre todo pensando en las personas que llegan de otros países y que no pueden venir con su familia y tienen que vivir un buen rato solos. Eso quería decir. Juan Ignacio, él está pidiendo la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, soy Juan Ignacio Lara, yo trabajo en el equipo del DC-19, en el equipo de integración social, desde el principio, y quisiera tomar algunos de los puntos de los puntos que han comentado respecto del diseño, principalmente, porque pareciera que fuera necesario que nosotros incorporáramos exigencias respecto a algunos temas para que efectivamente puedan ustedes considerarla, que es lo que un poco recoge no sé, de lo que decía Mónica o lo que plantean alguien en el chat, cuando en realidad nosotros estamos súper abiertos y cada vez más lo hacen todos los proyectos. Yo coincido en que el estándar ha ido subiendo año a año, el estándar de las propuestas que nos llegan, pero espacios como, por ejemplo, no sé, en el dormitorio principal, como para tener una cuna, o espacios que se acomoden a las nuevas formas de habitar, que tienen que ver, por ejemplo, con las situaciones que estamos ahora como de pandemia, son perfectamente posibles de incorporar sin que nosotros, obviamente, las incorporemos como exigencia. Y de hecho lo hemos visto, sobre todo en el último llamado, como han ido apareciendo, por ejemplo, en los departamentos y en las casas, espacios de trabajo, por ejemplo, como escritorios o en las áreas comunes, salas de cowork o incluso equipamientos como bibliotecas o propuestas que enriquecen un montón el diseño y la habitabilidad de los proyectos. Entonces, yo más que nada quería intervenir como para motivarlos a que efectivamente, sin necesidad de que nosotros exijamos, lleguemos al punto de tener que exigir esas cosas o incorporarlas como un incentivo, que podría ser, pero quizás en un futuro, ustedes las consideren en sus diseños, porque para nosotros, cuando vemos ese tipo de cosas en los proyectos, a mí me ha tocado participar en las comisiones evaluadoras de los últimos 5 años, y efectivamente ese tipo de proyectos son los que nosotros buscamos, en el fondo, que tengan esas propuestas innovadoras, además de cumplir obviamente con todos los requisitos, tengan ese tipo de adicional que enriquece el proyecto. Para nosotros, sobre todo, bueno, son importantes, como decía Carlos, las propuestas de equipamiento y de áreas verdes. Hemos visto que se ha ido enriqueciendo esas propuestas, aparecen, no sé, proyectos que tienen muros de escalada, skatepark, canchas de patinaje,
juegos de mucho mejor calidad, no sé. Para nosotros es muy importante eso, y en las viviendas quizá no se avanza, en el diseño del interior de la vivienda, no se avanza tan rápido como en los equipamientos, y ahí quizá ustedes podrían, en el fondo, y mi función es más bien motivarlos a que incorporen ese tipo de cosas dentro de lo posible. Sabemos que hay un tema también que tiene que ver con los costos, no sé, pero a nosotros, en general, esos proyectos que incorporan este tipo de cosas son los proyectos que buscamos y que nos interesan. Eso. Gracias. Yo no me refería solo a los DS19, sino que en general a todos los proyectos de vivienda social, a los DC1 y todo, que de repente la sobreregulación hacía mucho más difícil el tema del diseño o de adaptarse a la forma de vivir actuales, digamos. O sea, era al revés, no sobreregular, sino que dejar un poquito más a la imaginación y al diseño arquitectónico la solución del programa que se plantea. A lo mejor, no sé, obligan a veces los DC1 o sea, a cocinas cerradas que podrían ser perfectamente integradas en este minuto, ese tipo de cosas, pero eso. Juan Pablo. Hoy, a la luz del tiempo, parece que estamos bastante pasados porque nos habían dicho que era de 1 hora, ya llevamos 1 hora y media. Parece que el tema está muy interesante y le estamos sacando el jugo ahí a Carlos y al resto del equipo. Da para mucho el tema, tiene mucha arista, y independiente de eso, le quiero agradecer siempre la disposición de Carlos y todo su equipo, a la Claudia y a Juan Ignacio. Creo que es un gran aporte y que puedan integrarse a estas conversaciones. Para nosotros como gremio es fundamental, y sobre todo para nuestros socios que de alguna manera van entendiendo un poco los programas que tiene el gobierno, y también la idea es que se vayan incorporando a todas estas actividades que tiene tanto la abogada como el Ministerio de Urbanismo. Así que nada, le doy las gracias a todos los panelistas, le doy las gracias también a todos los participantes. Espero que haya sido constructivo y ojalá sigamos trabajando y sigamos conversando del tema y de otros temas más. Así que muchísimas gracias por la participación. Señora Presidenta, muchas gracias por sus intervenciones, y nada, pues muchas gracias por todas sus gestiones.